Muy bien, ahora sí vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a prender las luces para que se pueda ver un poco más. Ahí está, en colores, ahora me veo en colores. Estamos haciendo la transmisión de una manera distinta, aún con micrófono, por el hecho de que queríamos brindarle un poquito más de calidad y prepararnos para estas 3 semanas que vienen, que son fuertes y necesitamos estar bien afilados para la graduación, que es el día 13. Vamos a ver hoy primera y segunda de Tesalonicenses. El autor, como dijimos, es Pablo. Se escribió alrededor del 51. Ustedes van a ver que del 50 al 70 prácticamente están todos los escritos de las cartas. Los destinatarios, la iglesia de Tesalónica y las iglesias de Asia Menor en general. El tema principal, la segunda venida de Cristo. La imagen de Jesús como cabeza de la iglesia. El propósito de las cartas, reforzar la fe de la iglesia con la recompensa de la segunda venida triunfante y poderosa del Señor. Consolar a los que habían perdido seres queridos por la fe en Cristo y exhortarlos al trabajo en la obra de Dios. Tesalónica, ciudad de Asia Menor, un prominente puerto marino y la capital de la provincia romana de Macedonia. Esta ciudad muy próspera se encontraba en la Vía Egnatia, que era la carretera principal desde Roma hacia el este, y era claramente visible desde el monte Olimpo. Contaba con alrededor de 200.000 habitantes en el primer siglo de nuestra era y con una numerosa colonia judía. Por otro lado, el monoteísmo de la religión judía había atraído a muchos gentiles. Datos breves lo vamos a encontrar en Romanos, que es donde Pablo describe toda la trayectoria que él hizo. Datos breves sobre los libros, escritos con palabras de motivación y gratitud a una iglesia que Pablo había visitado brevemente y que aún bajo una tremenda persecución se mantenía leal y fiel. En 1 Tesalonicenses Pablo indica la segunda venida de Cristo enfocado en el rapto de la iglesia. En 2 Tesalonicenses Pablo indica los acontecimientos que predecerían a la segunda venida, enfocando en el juicio del Señor sobre el mal. Como vamos a estar hablando acerca de la segunda venida del Señor, ahora cuando lleguemos al punto lo voy a ampliar. Pero ahora solo tomamos los puntos que vamos a estar tratando. La división de las cartas. En 1 Tesalonicenses, reflexiones de Pablo sobre los tesalonicenses. Reconocimiento al crecimiento, orgullo de la iglesia, fortalecimiento por Timoteo, instrucciones de Pablo a la iglesia de Tesalónica, instrucciones para el crecimiento, revelación de la muerte de Cristo, descripción del día del Señor, instrucciones para una vida en santidad, conclusión de la carta. Y en 2 Tesalonicenses, motivación dentro de la persecución, acción de gracias por el crecimiento, ánimo en la persecución, ocasión por las bendiciones de Dios, explicación sobre el día del Señor, eventos que presiden al día del Señor. Tenemos que estudiar los pasajes. Primero, una apostasía, se revela el hombre de pecado, se saca lo que lo restringe, la segunda venida de Cristo, la esperanza de los creyentes. Exhortación a la iglesia, esperar pacientemente por Cristo, alejarse del desorden, conclusión de la carta. Así que vamos a leer primera y segunda de Tesalonicenses para poder sacar el mayor provecho de esta hermosa carta que nos deja sin duda tremendas enseñanzas. Así que vamos juntos a 1 Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia
de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Dios y Padre, la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué encontramos en este pasaje? Normalmente hoy predicar el Evangelio para muchas personas es nada más hablar de las cosas lindas que el Señor hizo a favor nuestro, de su muerte en la cruz, que es pagar el precio por salvarnos, hablar de que en Cristo tenemos el perdón de los pecados y tenemos la salvación de nuestra alma y la sanidad de nuestro cuerpo. En realidad es el mensaje, pero no es todo el mensaje, porque como siempre estamos enfatizando, el mensaje más contundente es lo que tu vida manifiesta y no lo que tus palabras dicen. Por ejemplo, nosotros encontramos en los tesalonicenses gente que en medio de gran tribulación no negó su fe, perseveró en lo que habían creído, no bajaron los brazos y su testimonio fue conocido por toda la ciudad. Hoy tenemos miles de cristianos en la ciudad, en una ciudad de 1 millón de habitantes, pero el testimonio del Evangelio es conocido dentro de las 4 paredes de la iglesia, porque los más de 30.000 cristianos que hay en la ciudad serían suficientes como para producir un impacto tremendo en toda la ciudad. Y sin embargo, no ocurre. No ocurre porque sin duda para muchos persecución es tener deudas que pagar, que te suceda algún asalto o alguna cosa por el estilo, que tengas problemas en tu familia. Muchos toman eso como persecución cuando no tiene nada que ver con la persecución por causa del testimonio de la fe o del testimonio de Jesucristo. Entonces encontramos que hay un evangelio no en la profundidad del evangelio del reino de la Biblia, sino un evangelio como yo lo he concebido. Y como lo he concebido, lo doy a luz, o sea, lo doy a conocer. Pero mirando lo que Pablo escribe a los tesalonicenses, nos queda bien claro que ellos dieron su vida por el mensaje del evangelio. Por eso es que las palabras de Pablo son palabras de consuelo y de ánimo, porque no les fue nada fácil y muchos de ellos murieron por no negar su fe. Hoy la gente aquí no muere por causa de la fe, mejor se va de la iglesia. O sea, encontramos algo muy, muy liviano en cuanto al verdadero fundamento de la fe. Ahora se van a dar cuenta cuando lleguemos un poquito más adelante por qué Pablo enfatiza a los tesalonicenses acerca de la venida del Señor. Y es donde es la única carta que lo revela de una manera muy, pero muy práctica, muy clara. En el capítulo 2 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos,
como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran opresión. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos, muy queridos. Yo quiero ampliar un poquitito esto que acabamos de leer. El concepto de la gente que recibe el Evangelio es valedero, sirve, no es inútil. Hay gente que abraza el Evangelio con tal pasión que uno se siente feliz, no satisfecho, pero sí muy feliz de que ese Evangelio que recibió esa persona no solo le cambió la vida, sino que ahora está dispuesto a hacer lo que sea porque el mundo conozca lo que a esa persona le ocurrió a través del Evangelio del Reino. Esas conversiones son conversiones dramáticas, se llaman conversiones dramáticas, como la conversión de Pablo. No fue una conversión tranquila, no fue una conversión dramática. Le quedó ciego, se fueron todos, o sea, no fue fácil, pero en esa conversión conoció lo que lo marcaría por el resto de su vida. Tuvo una revelación de Jesucristo. Ciertamente los que estamos estudiando apreciamos haber conocido al Señor, pero ¿cuántas veces nos cansamos por la ingratitud de aquellos que deberían, a través de tanta inversión de tiempo y palabras, hoy estar encendidos en el fuego del Espíritu Santo? Y sin embargo vemos que la mayoría sigue tomando las cosas de Dios de una manera muy tranquila, muy tranquila. Pablo, yo creo que había orado muchísimo para que Dios le diera la palabra justa para los tesalonicenses. Ser perseguido no es nada fácil, y ver morir a tu familia mucho menos. Y guardar la fe es algo absolutamente extraordinario. Entonces yo lo veo a Pablo preocupado, sanamente preocupado por esos tesalonicenses, para que no bajen los brazos, para que la muerte de sus seres queridos y familiares no haya sido en vano. Y yo me imagino que le debe haber pedido a Dios: Señor, por favor, una palabra de revelación, porque esta gente lo necesita. Han dado sus vidas y ellos asumieron que eso era el Evangelio. Qué diferencia, Dios mío, qué diferencia como hoy la gente recibe el Evangelio, sin crisis, sin traumas, sino simplemente la oferta: reciba a Cristo, Cristo es su Señor y su Salvador, todo va a estar bien. Y armamos celebraciones como que ya hay más gente dentro de las iglesias, pero la conversión va mucho más allá de un momento emocional, sino de un encuentro real y genuino con el Señor Jesús. Sigue diciendo Pablo: vosotros sois testigos, verso 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis
¿De qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros? Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Dice, recibieron la palabra y se mantuvieron. Pablo les dio la palabra, pero él se fue. Y lo que en realidad quedó ahí es el espíritu de la palabra. Por eso es que ellos la creyeron. No era cualquier cosa, era la palabra que salía de la boca de Dios para salvación de cada uno de esos tesalonicenses. Convencer a las personas no es nuestra tarea, pero proclamar la verdad del Evangelio sí es nuestra tarea. Si esa verdad es proclamada con poder y autoridad y con el espíritu de la palabra, la gente que la reciba, aunque no nos vea, van a permanecer y perseverar en aquella palabra que recibieron. Por eso Pablo dice, no fue fácil, no ha sido, no es, y tampoco va a seguir siendo fácil. Pero una cosa, estamos tranquilos, la palabra es vida. Y esa vida no la soltaban por nada que se les pudiera suceder. En el capítulo 3, perdón, me quedo un poquito más en el capítulo 2. En este capítulo 2 le dice, muchachos, tenemos problemas con los de afuera y también con los de adentro, pero no se cansen. Es extraordinario escuchar esto. Tenemos problemas con los de afuera, pero también tenemos problemas con los de adentro. No se cansen, sigan adelante, no bajen los brazos. Esa palabra de ánimo es la que debería a nosotros animarnos cuando tenemos problemas con los de adentro. Porque no es un problema que ellos tienen con nosotros, es un problema que ellos tienen con quien está en nosotros. Por eso dice, crucificaron al Señor, mataron al Señor. O sea, la ira de Dios no se va a tardar sobre sus cabezas. En el capítulo 3, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de nuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo hubiese sido en vano.
Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podríamos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino hacia vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Necesito disfrutarlo. Pablo, pasándola mal en Atenas, complicado, pero al mismo tiempo preocupado por los tesalonicenses. O sea, no mirando la tribulación que ellos estaban pasando, sino pensando en las semillas que había sembrado y cómo podía llegar a fortalecer a esos hermanos. Dice, no sea cosa que el tentador los tiente y bajen los brazos. ¿No lo ven ustedes como una realidad eso en nuestros días? ¿Cómo la gente baja los brazos con rapidez ante las dificultades familiares o económicas, lo que sea? Enseguida bajan los brazos, pero no es que no recibieron la palabra, no le dan lugar al espíritu de la palabra. No podemos sentir lo que les pasa porque no hay una conexión espiritual. Sin embargo, con los tesalonicenses y Pablo y Timoteo y el resto, había una conexión espiritual. Lo que sucedía en Tesalónica lo podían sentir en Atenas y de la igual manera lo que sucedía en Atenas lo sentían en Tesalónica. Esto es lo que Pablo mismo le dice a los efesios, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Lo que le sucede a uno, aquel que está en el cuerpo lo siente. Y resulta que cuando llega a Timoteo, los encuentra no sin problema, no, fortalecidos al máximo en medio de una nube de problemas. ¿Cómo no va a volver Timoteo a decirle rápido a Pablo, Pablo, no sabe cómo está esto, a full? Qué tremendo pensar en esta verdad. Tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma palabra, pero no tenemos la misma convicción. Y esto es lo que los tesalonicenses nos enseñan. El mismo espíritu, la misma palabra. Es más, tenemos más palabra que la que tuvieron ellos, porque ellos solamente estaban leyendo esta carta que Pablo les estaba dando. Y siquiera está completa, porque ellos tenían una parte, una porción nada más de la carta, y sin embargo era como una gota de agua en medio del desierto. Aunque era poco, para ellos era suficiente fortaleza, suficiente. Hoy hay abundancia de palabra y nunca es suficiente. Un mensaje distinto cada reunión y nunca es suficiente. Dios habla a través de la meditación diaria y no es suficiente. Tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma palabra, pero no tenemos la misma convicción. Entonces lo que viene lo vamos a recibir, pero no en la profundidad que ellos lo recibieron. Miren ustedes, por favor. Por lo demás, hermanos, capítulo 4. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahora vamos a entrar a un punto muy importante y quiero detenerme acá. Pablo no les enseñó a ser culteros, a ser templarios. Pablo les enseñó a tener un estilo de vida que le pudiera decir a los que no creen que creer en Dios nos compromete más todavía que aquel que no cree en Dios. El que cree en Dios no solamente debe decir creo en Dios, sino también estar a la altura, demostrar que los que creemos en Dios también podemos trabajar y manifestar que no queremos las cosas de arriba, sino con esfuerzo y sacrificio alcanzar lo que nos proponemos. Pero en el versículo 13, que este es uno de los versículos que ustedes tienen que recordar, como los versículos que le van a hablar de la carta. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Piensen en esto. Mataron al padre, a la madre, al hijo, al hermano, al sobrino, en todas estas persecuciones. Los acababan de matar. Quizás un mes, 2 meses, 3 meses, un año, no importa. Los acababan de matar. Y a esa gente le quedaba la sensación de que, wow, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces Pablo recibe la palabra: no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a ese tu pariente que acaba de morir, a ese tu pariente que lo maltrataron, lo destruyeron. Esas palabras de Pablo fueron tan poderosas para los tesalonicenses que ellos pudieron seguir adelante en su confianza, porque ahora tenían una palabra de esperanza: los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿cómo suena esto para nosotros? Sino de una manera muy liviana. Y cuando muere un pariente, algún ser querido, sabemos que esto es verdad. Pero ¿es una verdad incorporada o una verdad aprendida? Necesito que esto se quede muy claro. Una verdad aprendida significa: jamás voy a tener la dimensión de lo que esto significa, pero aprendí porque es una verdad.
Ahora, una verdad incorporada significa, no importa cómo, cuándo, dónde, de qué manera, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y muera quien muera, la esperanza es mayor que el dolor de la partida de un ser querido. La verdad aprendida te destruye. ¿Por qué? Porque la realidad es más fuerte que esa verdad. Pero la verdad incorporada es la que te fortalece, porque es la única que te puede dar gozo en la tribulación. Y esto no cualquiera lo asume. Hay gente que se deprime muy fácil ante las adversidades de la vida, sea la muerte de alguien. Pero el Señor dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza, advirtiéndoles que no iba a parar lo que les estaba sucediendo. Las cosas se iban a poner cada vez más complicadas. El Evangelio de verdad nunca es fácil y nunca paran las dificultades. Vas a tener de todo tipo y de todo color, pero aprendemos y crecemos y nos fortalecemos en las dificultades en vez de tirar todo y renegar y maldecir. Todo lo contrario, estábamos firmes antes y estamos firmes ahora. No se entristezcan. Y hay algo más, muchachos, hablando en términos prácticos. Hay algo más, muchachos, aliéntense los unos a los otros. Hay algo más, muchachos, aliéntense los unos a los otros. Pero no el aliento del que no te pasó nada y le puede estar pasando. No, el aliento de que mi vida debe convertirse en fuente de inspiración para tu vida. Porque si vos ves todo lo que me pasa y aún te digo, no bajes los brazos, dale para adelante, pero con una convicción tremenda, te estoy dando un doble mensaje. El mensaje de la palabra y el mensaje del testimonio. Si no crees por la palabra, el testimonio te va a seguir hablando. Esto eran los tesalonicenses. Le dice, muchachos, tranquilo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¡Wow! Piensen por un momentito en los tesalonicenses. Reciben la palabra. Reciben el gozo y la paz que la palabra les produjo. Y yo creo que cada día que ellos atravesaban las duras y difíciles adversidades, esta palabra los levantaba nuevamente. En ese tiempo, en los 50, es donde aparece Nerón. Y Nerón no tuvo mejor idea que a capturar a los cristianos, atarlos en palos, bañarlos en brea e iluminar con los cristianos el jardín de noche. No podía entender Nerón, ni aquellos que hacían estas atrocidades, cómo esta gente moría dándole gloria a Dios. Cómo ellos podían entonar canciones de gloria al Señor. ¿Y cómo no lo iban a hacer? Si ellos estaban bendecidos y fortalecidos por una palabra que no fue sacada de la galera, sino por una palabra que vino directamente del corazón de Dios para fortalecer a esos hermanos, porque el Señor Jesús lo dijo, no teman por los que matan el cuerpo, el alma no la pueden tocar. ¿Dónde va a parar tu dolor de cabeza? ¿Dónde va a parar tu dolor de cuerpo? ¿Dónde va a parar tu problema económico? ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar en relación con esta verdad de gente igual que nosotros, pero con una gran diferencia, una convicción muy distinta a la nuestra? Pero tenemos que aprender de ellos. Por eso es que al leer la carta nos da ánimo, y cada vez que estemos ante una situación de muerte o de enfermedad grave, en ese momento nos tenemos que acordar de los tesalonicenses. Ellos recibieron la palabra en el momento oportuno y se tomaron de la palabra y pasaron la tribulación, no sin pérdidas, pero fortalecidos al extremo. El apóstol estaba feliz de escribirle a gente que no había tomado el Evangelio
para entretenerse, sino para hacer del Evangelio un estilo de vida. Vamos a leer el último capítulo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de lo que se escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis de mucha estima por amor y por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir lo bueno, siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagáis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Ustedes recuerdan que Pablo exhorta a la iglesia de Corinto por las mezclas que se habían producido? ¿Se acuerdan? Muy bien. Ahora, uno no le cabe como una iglesia con todos los dones en evidencia, puestos en marcha, puede llegar a caer en semejante exhortación, semejante estado para que la exhortación de Pablo sea tan fuerte. Es que Dios ha entregado el Evangelio a hombres y mujeres que creen en Él. Pero Dios nunca va a manipular la voluntad de aquel que ha creído. Por eso dice, si crees, que sea de todo corazón. Advirtiéndole a los tesalonicenses este punto, Pablo dice, amonesten a los ociosos. Muchachos, la vagancia no es una buena receta. Amonesten a los ociosos, que se esfuercen, porque el testimonio que la gente necesita recibir no solo es el testimonio de la palabra, sino el testimonio de los hechos. Y así termina segunda de Tesalonicenses. No apaguen el espíritu. Primera de Tesalonicenses. No apaguen el espíritu. Sigan adelante. Esfuércense. No bajen los brazos. El Señor está cerca. Examínenlo todo y retengan lo bueno. ¿No es maravilloso? ¿Y por qué no damos gloria a Dios si es maravilloso?
Amén. Gracias a Dios. Muy bien, vamos entonces a... No sé si ya lo terminó. Pedimos disculpas si todavía se está... ¿Ya está? ¿Listo? No sé qué está haciendo, no sé. Ahora sí, bájame un poquito más la música, sí, por favor. Ahora vamos a hacer un comentario fuera de cámara sobre esta iglesia de los tesalonicenses.